Muy buenos días, mis queridos alumnos. Vamos a retomar el tema. Entonces, en este caso, vamos a revisar de nuevo la primera parte sobre fuentes de alimentación. Vamos a ver en este tema lo que son fuentes simples, fuentes regulables y fuentes estabilizadas. Veamos el concepto de una fuente de alimentación. Es un circuito que entrega a su salida niveles adecuados de voltaje y corriente para alimentar otros circuitos o para alimentar un dispositivo en específico. Podemos clasificarla de acuerdo a su función. Estas pueden ser fuentes simples, que son aquellas que entregan a su salida un voltaje que puede ser afectado por las variaciones de línea o el consumo en la carga. Es decir, que es una fuente que entrega una energía, pero que la estabilidad de su voltaje en la salida va a depender de si varía la entrada en la línea o si el consumo de la carga varía también. Si yo tengo una fuente simple que me entrega, por ejemplo, 12 voltios, si yo le conecto un circuito, puede ser que esos 12 voltios bajen a 11 voltios, dependiendo del consumo del circuito. O puede ser que si el voltaje de la línea aumenta, esos 12 voltios aumenten a 12.5 o 13 voltios, depende del nivel de variación de la línea. Están también las fuentes estabilizadas, que son aquellas que entregan a su salida un voltaje que se mantiene constante, independientemente de las variaciones de la línea o del consumo en la carga. Contrario a las fuentes simples, tomando el mismo ejemplo, si yo tengo 12 voltios de salida y le conecto un consumo, ese voltaje se mantiene constante. Claro, el consumo debe estar dentro de ciertos límites, no puede ser cualquier consumo, sino dentro del consumo que la fuente puede manejar. Están también las fuentes regulables simples, que son aquellas que el voltaje de salida puede ser variado por el usuario, desde un mínimo hasta un máximo. Pero el voltaje de salida puede ser afectado por las variaciones de línea o el consumo en la carga. Es decir, que este tipo de fuentes tienen la facilidad de que usted puede escoger un voltaje de salida que usted desee, entre 0 y un máximo especificado. Ahora, una vez usted ha ajustado ese voltaje de salida, por ejemplo, si tu fuente es capaz de entregar desde 0 hasta 30 voltios, tú escoges, por ejemplo, 22 voltios para alimentar un circuito. Al conectar el circuito puede ser que ese voltaje varíe, que baje, dependiendo del consumo que le haga el circuito. Igual que si varía la línea, también ese voltaje de salida puede variar. Las fuentes regulables estabilizadas, en cambio, son aquellas que el voltaje de salida puede ser variado por el usuario desde un mínimo hasta un máximo también. Pero el voltaje de salida no puede ser afectado por las variaciones de línea o el consumo en la carga. Claro, dentro de un cierto margen. El consumo que se le haga en la salida debe estar dentro de un margen. Tomando el ejemplo anterior, es una fuente que yo puedo variar, por ejemplo, de 0 a 30 voltios, pero una vez yo tengo el voltaje de salida que deseo, cuando le conecto la carga, el consumo de esta no me hace variar la salida, siempre que esté dentro del margen de energía que ella puede manejar. Están las fuentes dual simple y las fuentes dual estabilizadas. Ambas fuentes son iguales que las anteriores, pero la diferencia es que entregan un voltaje dual en la salida, es decir, que tienen un punto en común y luego un voltaje que, partiendo desde ese punto común, puede ser un positivo y un negativo. Por ejemplo, yo puedo tener una fuente dual que me entregue desde un punto común más 12 voltios menos 12 voltios, pero yo puedo hacer esa fuente simple. También la puedo hacer estabilizada, tomando en cuenta las mismas características que hemos hablado anteriormente. Bien, veamos entonces lo que es una fuente simple. Básicamente esta está compuesta por un transformador reductor, un rectificador y un capacitor. Eso es lo que conocemos como una fuente simple. En este caso, la fuente de la imagen está construida con un rectificador media onda.
un rectificador media onda. Vamos a recordar que el rectificador media onda solo permite el paso de un semiciclo del ciclo completo de la señal. Eso sería así, un rectificador media onda positivo. Tenemos, por ejemplo, este que está aquí, que sería también una fuente simple, pero construida con un rectificador puente. Recordamos también que un rectificador puente entonces me entrega ambos semiciclos de la señal. Vamos a ver más adelante qué cometido ahí cumple el capacitor. Veamos el funcionamiento. La entrada DC es la entrada de la línea que alimenta el transformador. El transformador es el elemento reductor, en este caso reductor, que provee de voltaje el rectificador y también provee aislamiento en el circuito entre la línea y el circuito. Está el rectificador que convierte la señal alterna del transformador en pulsante. Y aquí está el elemento nuevo, el capacitor, que es el que se carga con la pulsante convirtiendo esta en DC. Aquí entonces, en estos puntos, es donde tenemos la salida DC. Comenzamos con una entrada AC y terminamos con una salida DC. Continuamos con el funcionamiento. Gracias, Delivery. Continuamos con el funcionamiento. Vamos a ver, aquí tenemos la señal del transformador. Ya la señal en el transformador que es reducida. Tenemos esta señal de corriente alterna. El transformador me entrega en la salida lo mismo que recibe en la entrada. La señal de salida sin capacitor vendría siendo una señal pulsante, en este caso doble onda, como es un rectificador puente. Eso es si no tuviera capacitor. Aquí tenemos la salida ya con el capacitor. Sería una señal ideal de salida DC pura. Eso es ideal. ¿Por qué es ideal? Vamos a ver más adelante que esa señal que esté así tan recta como una DC pura va a depender directamente del consumo en la carga. Bien. Cuando nosotros tenemos nuestra salida DC que parte de la pulsante de un capacitor y le hacemos un consumo en la carga, ocurrirá lo siguiente. Cada vez que la señal sale del rectificador como una pulsante, carga el capacitor, pero la carga que esté conectada a la salida descarga el capacitor, provocando una leve inclinación hacia abajo, que es la descarga del capacitor. Pero un nuevo semiciclo aparece de nuevo y carga de nuevo la señal, lo que va produciendo una DC, pero con unas ondulaciones que llamamos rizo. Entonces, ya sabemos que cuando se conecta un capacitor a la salida del rectificador, el voltaje de salida aumenta de acuerdo a la siguiente ecuación. Tenemos el voltaje de salida DC, que va a ser igual al voltaje AC por 1.414. Este voltaje AC es el voltaje que entrega el transformador y esa constante 1.414 es una constante que contiene ya todos los cálculos que produce tanto la caída en el rectificador puente como la elevación que produce el capacitor al voltaje de entrada, en este caso al voltaje pulsante. Ejemplo, ¿cuántos voltios DC entrega una fuente de alimentación que tiene una entrada de 12 voltios AC? Esto quiere decir que esa entrada AC está aquí, en la salida del transformador, 12 voltios AC. ¿Cuál sería el voltaje DC? Simplemente el voltaje AC
por 1.414, tendríamos aproximadamente 16.97 voltios DC. Hablemos un poquito de la señal DC. La señal pulsante carga el capacitor. Esa señal que está ahí, que sale del rectificador, carga el capacitor. Si no hay consumo en la salida, la DC es pura, es completamente plana, una DC ideal. Pero si hay consumo en la salida, esa DC puede ser variada por el consumo de la carga, produciendo una especie de rizos. Entonces, esta es la señal DC con unas ondulaciones llamadas rizos. El nivel de rizo va a depender del consumo en la carga y del valor del capacitor de salida de la fuente. Mientras menor sea el rizo, de mayor calidad es la DC. El rizo se manifiesta en la carga en forma de ruido. El voltaje rizado que se manifiesta en la DC se considera una componente AC. Como tiene variaciones, es una componente que se considera AC. Vamos a ver entonces cómo sería una fuente construida con un rectificador media onda, como es este caso, versus una fuente construida con un rectificador puente. Tenemos, por ejemplo, la señal pulsante que me entrega el rectificador de media onda, me provocaría unos rizos que tendrían más o menos esta forma de onda. En cambio, como el rectificador puente no me permite que haya un intervalo entre semiciclos, cargará el capacitor con una frecuencia mayor. Tenemos que recordar que un rectificador media onda entrega la misma frecuencia de entrada a la salida, mientras que un rectificador de onda completa o doble onda entrega a la salida el doble de la frecuencia de entrada. Tendríamos entonces esta señal versus esta. Considere que esta señal tiene un rizo mucho más pronunciado que esta. Por tanto, la señal que me entrega el rectificador puente es una señal de mayor calidad. Menor rizo, mayor rizo. Así que yo, en mi caso, preferiría hacerla con un rectificador de este tipo. Sobre el voltaje rizado. El voltaje rizado es una componente de corriente alterna que se registra en la salida de la fuente. El voltaje rizado es igual a la corriente de la carga, IL, dividido sobre la frecuencia que entrega el rectificador por el valor del capacitor. Voltaje rizado, corriente que consume la carga, frecuencia de la línea y el valor del capacitor. ¿Cómo calculamos un capacitor? Es de la misma ecuación del voltaje rizado podríamos también obtener el valor del capacitor. Así que solamente despejamos el capacitor de aquí y la ecuación queda de esta manera. Aquí debajo entonces yo puedo escoger qué voltaje rizado yo quiero tener a la salida y así puedo calcular el capacitor. Hay que tomar en cuenta que no podemos tomar un valor a la ligera sobre el voltaje rizado que deseamos, puesto que ese voltaje rizado puede, mientras más bajo es, mayor será el capacitor. Ejemplo, si calculáramos una fuente que va a alimentar una carga que consume 250 mA y el voltaje de salida es 12 voltios y el voltaje rizado es de 2 voltios, el rectificador es media onda, la frecuencia sería 60 Hz en la línea. Entonces, el capacitor sería 250 mA sobre 60 Hz por 2 voltios.
tendríamos un capacitor de alrededor de 2083 microfaradios. Bien, ahora, si nosotros hiciéramos la misma fuente, pero la calculáramos con un rectificador doble onda, entonces tendríamos lo mismo cálculo, lo mismo dato, pero varía la frecuencia, porque recuerda que un rectificador doble onda entrega en la salida el doble de la frecuencia de la entrada. Por tanto, como la frecuencia de línea es 60 Hz, como dice el enunciado, 60 Hz, entonces 60 por 2 me va a dar 120 Hz. ¿Qué capacitor yo tendría? Efectivamente, un capacitor de la mitad. Tendríamos un capacitor de alrededor de 1000 microfaradios, 1042 microfaradios. O sea que haber puesto un rectificador de doble onda me dio como ventaja un capacitor de la mitad de la capacidad. Una fuente regulable simple. El principio básico consiste en hacer variar el voltaje de salida de un mínimo hasta un máximo, partiendo desde la fuente simple. Es decir, yo tengo una fuente simple, vamos a recordar cuál es la fuente simple. La fuente simple es todo esto que está aquí: transformador, rectificador, capacitor. El voltaje que me entrega la fuente simple, entonces yo quiero hacerlo cambiar en la salida desde un mínimo hasta un máximo. Eso es el principio básico de una fuente simple. En este caso, este modelo como fuente realmente tiene un grave problema. Tiene una gran ineficiencia en la salida, ya que nuestra salida depende directamente de un potenciómetro. Así que cualquier consumo que hagamos en la salida, dado que el potenciómetro es una resistencia, el mismo potenciómetro hará una gran caída de tensión, provocando que mi salida varíe tremendamente dependiendo del consumo de la carga. Si tenemos, por ejemplo, una fuente igual que la anterior, pero en este caso le vamos a agregar un transistor o un juego de transistores formando aquí un par Darlington. Si notas, la salida de la fuente está conectada al emisor del transistor. ¿Qué significa eso? Significa que el transistor entonces está configurado como un seguidor de emisor. Tenemos el mismo potenciómetro que toma el voltaje de la fuente simple y lo hace variar desde un mínimo hasta un máximo. Pero como los transistores están puestos a la salida del potenciómetro, estos van a amplificar la corriente enormemente, evitando que en el potenciómetro haya una gran corriente y se caiga un gran voltaje, haciendo la fuente entonces un poco más eficiente. El potenciómetro es de quien depende la variación del voltaje de salida, pero son los transistores que amplifican la corriente. Si el voltaje de línea varía o el consumo en la carga varía, también varía el voltaje de salida. Porque esto es una fuente regulable simple, de modo que el voltaje de la salida depende de las variaciones de la entrada y del consumo en la carga. Aquí tenemos una fuente mejorada. ¿Por qué es mejorada? Con el simple hecho de implementar estos dos capacitores, este que está aquí y este que está aquí, la fuente tiene una ligera mejora. ¿Cuál es la mejora? Bueno, en este caso, el capacitor C2 está puesto a la base del juego de par Darlington que tenemos aquí, que está compuesto por un transistor de señal de baja potencia 2N3904 y un transistor de potencia, un TIP122, que ya de por sí es un Darlington. Si por ejemplo en el potenciómetro yo pongo aquí 12 voltios, esos 12 voltios van a cargar ese capacitor. Esos 12 voltios estarán aquí en la base de los transistores. Así que en este transistor se caen alrededor de 0.6 voltios y ese, como ya es un Darlington, se caen alrededor de 1.2 voltios. 1.2 más 0.6 sería 1.8 voltios.
Así que en mi salida de esos 12 voltios, yo voy a tener alrededor de 10.2 voltios, porque estoy perdiendo 1.8 voltios en la unión base-emisor de los transistores. Bien, si yo quiero 12 voltios de salida, simplemente aumento el voltaje aquí en la entrada para compensar la caída que hay en los transistores. Vamos a suponer entonces que yo conecto una carga. Cuando yo conecto una carga, entonces la salida, dependiendo del consumo que me haga la carga, va a variar un poco. Recuérdate que esto es una fuente simple. Sin embargo, ¿cómo es que mejora entonces? Si ocurre una variación en la carga, suponiendo que haya un pequeño pico de voltaje, suponiendo que el voltaje aquí es de 20 voltios, en este punto, en los extremos de C1 es de 20 voltios, de esos 20 voltios, como ya hemos dicho, aquí yo puse 12 voltios, lo que me va a dar en la salida 1.2 voltios, producto de la caída de los transistores, pero resulta que la línea varía y hace un pequeño pico de voltaje que sube y baja. Ese voltaje se va a manifestar también aquí en la parte de la fuente simple. Sin embargo, ya el capacitor estaba cargado a 12 voltios y la salida de la fuente depende del voltaje de ese capacitor C2. Como ya él estaba cargado y hubo un pico de voltaje, el capacitor va a hacer un retardo en tratar de asimilar ese pico. Es decir, si aquí habían 20 voltios y de momento el voltaje subió a 22 y bajó de nuevo a 20, ese voltaje que subió y bajó va a intentar comenzar a cargar el capacitor. Pero que resulta que el capacitor tiene un retardo para cargarse, sobre todo porque se está cargando a través de un potenciómetro. Ese retardo es una ventaja porque el pico aparece y desaparece y el capacitor no llegó a cargarse al voltaje de ese pico. Así que el voltaje de salida se mantendría constante a leves variaciones de voltaje de la línea. Por eso esto sería una fuente mejorada. Vamos a ver entonces cuál es la descripción de la fuente. Tenemos aquí el voltaje, la parte de la fuente simple, la fuente simple, que está formada por el voltaje de línea en la entrada, el transformador, el rectificador y el capacitor C1. El potenciómetro. Ese forma el elemento de muestreo. Toma una muestra de la fuente simple y la pasa a los transistores. Está Q1 como elemento amplificador de corriente. Hace una primera amplificación de la corriente, ese transistor, y entrega esa corriente que le entrega el potenciómetro, se la entrega a Q2. Q2 es el elemento de control y potencia de la fuente. Aquí está Q2. Entrega a la salida una corriente amplificada y suficiente para alimentar la carga. Y tenemos a C2. C2, como le había dicho, tiene la misión de evitar variaciones bruscas provenientes de cambios de la línea. Y está C3, que tiene la misión de evitar variaciones bruscas provenientes del consumo que le haga la carga. Cuando conectamos una carga y la carga hace un consumo brusco, entonces C3, que ya tenía la carga de la salida, se la entrega al consumo, porque él estaba cargado con el voltaje de salida, se le entrega al consumo que haga la carga, evitando esas variaciones bruscas. Claro, eso está dentro de un cierto límite. Luego, jóvenes, vamos a ver más adelante otro video concerniente a fuentes estabilizadas, donde comenzaremos estudiando el diodo Zener.